Hola, hola, hola. Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva clase de estudios sociales para octavo A, B, C y D. Así que para mí es un gusto estar acá y desarrollarles este nuevo contenido y esperando también que hayan tenido una buena noche, ¿verdad? Bien, para este día, como siempre, todos los días que recibimos clase, tenemos una agenda. La tenemos en pantalla en este momento. Tenemos el saludo, la reflexión, los comentarios, el desarrollo de la clase o del contenido y el cierre, ¿verdad? Sin más que agregar, vamos a visualizar el video del contenido socioemocional. Le pido que ponga mucha atención porque luego voy a habilitar los micrófonos y usted me va a regalar su importantísima opinión, ¿ok? Bueno, vamos al video. Los dejo con el video y luego vamos a los comentarios. Vemos en breve. Gracias, mamá, por lo que no me diste. En mi vida faltaron muchas cosas y fue gracias a ti, mamá. Gracias porque no me compraste todos los juguetes que te pedía por más que te lloraba e insistía. Me quitaste la vergüenza desde pequeño porque cuando me dejaste en la puerta del kinder el primer día, lloraste más tú que yo. Me quitaste las burlas que otros niños me hacían y me las reemplazaste por cumplidos. Me quitaste a los amigos que yo escogí, que nada bueno me traían, y me aconsejaste alejarme de ellos. Me quitaste mis arranques de juventud, aun y cuando a veces contestara con mala actitud. Me quitaste la libertad de llegar a la hora que quería y te quedabas despierta para escuchar la puerta. Me quitaste mis mañanas de flojera para levantarme y hacerme productivo. Un día te perdí un topper y me quitaste mis juegos de video. Me hiciste entender el valor de las cosas y la importancia de cuidarlas. Me quitaste mis sueños pequeños y me enseñaste que puedo soñar más que eso. Me quitaste mis miedos y me dejaste sin excusas. Mamá, en mi vida me faltaron muchas cosas y no sabes cuánto te agradezco. Me faltaron días tristes porque hasta en las malas estuviste conmigo. Me faltaron días de hambre porque dejabas de comer para alimentar a tus hijos. Me faltó la oportunidad de verte derrotada porque aun cuando llorabas en las noches en tu cuarto, conmigo siempre fuiste fuerte. Me faltó verte la espalda porque aun cuando mis sueños eran grandes y arriesgados, nunca dejaste de apoyarlos. Pero sobre todo, madre, sobre todo me faltó tiempo. Tiempo para agradecerte, tiempo para quererte, tiempo para entender tus sacrificios y aprender de ellos. La suerte no es suficiente para entender cómo me fue a tocar una madre como tú. Gracias por todo lo que me diste, mamá, pero sobre todo por lo que no me diste. Bueno. Ahí tenemos los comentarios acerca de lo que es el video de la revisión. Bien, en este momento vamos a habilitar los micrófonos para que usted nos pueda regalar su hermosa opinión. Vamos a ver si hay alguien por ahí que pueda habilitar su micrófono y nos regale esa, ¿cómo se dice? Ahí está. Muy bien. Vamos a ver. Si no hay participantes, no voy a elegir yo alguno acá de la lista que tengo. Fácil, ¿verdad? Vamos a ver. Belén Varías. Por ahí está Belén Varías. Octavo C. ¿Sí? Ah, bueno. Y después David. Después David. Oh, primero David y después Belén. Vamos, David. Abra su micrófono. Hola, Donay. Casi no lo escucho. Bueno, Adriel. Adriel, dígame. Buenos días, profe. Buenos días. Es de que todas las madres son importantes y fundamentales en nuestra vida, ya que unas aunque creen que lo que hacemos es bueno o otras es malo, no nos compran algunas cosas que pedimos o lloramos hasta por ellos, porque saben de que nos pueden distraer de nuestro futuro o de nuestro desarrollo que nuestras madres quieren que tomemos.
Excelente, excelente. Muy bien, casi no le escuchamos, un poquito se alejaba el micrófono, pero bueno, Adonai Martínez, vamos. Que nuestras mamás siempre nos pueden regañar o decir que no hagamos esto, pero uno lo piensa que es porque no nos quieren o no nos dejan hacer cosas que nosotros queremos, pero en realidad es porque nuestras mamás nos quieren y no nos quieren que nos pase nada malo. Por eso nuestra mamá a veces nos dice que no hagamos esto, no nos juntemos con tal persona, no hagamos un mal movimiento porque nos podemos golpear, o que no, o la común que no le respondamos, o otras cosas, pero en realidad nuestras mamás los hacen porque nos quieren, nos aman y nos aprecian mucho. Excelente, excelente, muy bien. Vamos a ver si hay alguien más con otro comentario. Si no, lo elijo yo. Gracias a los que ya participaron, ¿verdad? Excelentes comentarios. Recuerde que, pues, según lo que nos decía el videíto, es de que, pues, muchas veces las madres, uno cuando está joven se siente que se interponen, no esto, no aquello, pero como decían los compañeros, ¿verdad? Es porque realmente nos quieren, ni quieren lo bueno para nosotros. Mire que voy a ir con fulano, no vas, y uno se enoja y dice, puchica, mi mamá, y todo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí, ¿verdad? Cada quien. Entonces, hay que hacerle mucho caso a nuestras madres y siempre quererlas mucho, ¿verdad? Bien, ya que dejamos los comentarios por ahí, vamos ya a la parte que nos corresponde al desarrollo. Bien, de ahí lo tenemos en pantalla, el contenido. Espérame que le voy a bajar a esto un poquito, muy bien. Los regímenes militares en Latinoamérica, ¿sí? Los indicadores de logros, diseña críticamente, con redes conceptuales que identifican con precisión las características de los regímenes militares latinoamericanos. Número 2, investiga y explica con interés la incidencia del militarismo en las reformas políticos sociales latinoamericanas. Bien, este contenido usted lo puede encontrar en la página 120 de su libro de texto, 120, 121, 122, 123 y 124, o sea que es un contenido muy amplio, ¿verdad? Voy a tratar de ir rapidito desarrollando las partes muy importantes y este es el momento adecuado para que usted tenga su libro a la mano. Recuerde que si usted no tiene su libro de texto, puede utilizar la plataforma Santillana y luego pues ahí va a encontrar el libro digital, pero también en la guía de clases encontrará lo que son las capturas de cada página del libro. Esto es por los que no lo tienen ahí a la mano, ¿verdad? Pero los que lo tienen a la mano, ojo, ir con el marcador, subrayando las páginas, ¿verdad? Recuerde que pues en un momento determinado vamos a revisar esas páginas que usted las haya trabajado, todas las que hemos desarrollado en todas las clases. También recordarles que si usted ve los contenidos en Canal 10, ¿sí? O los escucha a través de la radio, que son vertidos por el Ministerio de Educación, pues, y le surge alguna duda, también, ¿verdad? Puede contactarnos, ya sea señor Verónica o mi persona, y nos puede hacer las consultas acerca de esos contenidos y con todo gusto nosotros estaremos prestos a ayudarle, ¿verdad? Bien, como repetía, el contenido es regímenes militares en Latinoamérica. Vamos a la siguiente lámina. Ojo con el libro. Bien, América y sus cambios. Vamos a ir viendo cómo es que se dan estos regímenes militares y por qué se desataron y cuál fue su influencia en Latinoamérica, ¿verdad? ¿Y a cuenta de qué? Bien, vamos a la siguiente. Vamos a ir. Veamos, en la segunda mitad del siglo XX, América Latina se caracterizó por el ascenso al poder de forma democrática de gobiernos de izquierda en casi todos los países, como resultado de procesos sociales. Sin embargo, este periodo no duró mucho. En 1964 y 1984, varios de estos gobiernos habían sido derrocados por golpes militares que desataron múltiples dictaduras. El caso de El Salvador no fue la excepción, ¿verdad? Pero vamos a tratar de abordar algunos países latinoamericanos que tuvieron estos regímenes militares y luego vamos a hablar una parte
de nuestro país. Bien, sigamos. Las dictaduras en general prestan rasgos comunes. Hey, atentos a esto, los rasgos de la dictadura. Usted los puede identificar si usted los conoce, ¿verdad? Bien, los rasgos de la número 1 son ejercidos por elementos de jerarquía de las Fuerzas Armadas, o sea, los más altos puestos, ¿verdad? Vamos al siguiente. Mantienen relaciones armónicas con el gobierno estadounidense, ojo con esto, y su postura ideológica marcadamente anticomunista. Anteriormente hemos visto contenidos acerca de esto, ¿verdad? Entonces, lo que es la anticomunista viene de los gobiernos de origen comunista, ¿verdad? Que tienen otras políticas. Bien, ya sabemos que Estados Unidos lo representan o es un representante del capitalismo. Sí, ojo con eso. Vamos a la siguiente. El surgimiento de los regímenes militares en América Latina, ¿sí? Los regímenes militares surgidos a partir de la segunda mitad de la década de los 60 fueron conocidos como burocráticos autoritarios. Ya vamos a ver por qué. Sí, el Estado controlado por militares busca completar la industrialización del país y la administración se deja a manos de tecnócratas. Ya vamos a ver. Ahí vamos los puntos importantes, ¿verdad? La alianza entre los militares y el poder económico, junto con las cooperaciones transnacionales, son decisivas, ¿verdad? Los militares ocupan puestos claves en las empresas vinculadas con la defensa y la seguridad nacional, ¿sí? Vamos, siguiente. En Brasil, el caso de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile tuvieron dictaduras institucionales. En este sistema, un partido oficial de los militares detentaba el poder, o sea, tenía el poder. Partido oficial que habían formado los militares, ¿sí? El Salvador vivió una etapa de 1931. Vamos a ver, voy a preguntar, me voy a detener un momento. Pregunto, puede abrir su micrófono, el micrófono está habilitado. ¿Quién fue el dictador acá en el país, acá en El Salvador? Dígame el nombre. Hubo un dictador muy conocido. Maximiliano Hernández Martínez, correcto, excelente. Gracias ahí los que están atentos, ¿verdad? Entonces, 1931 hasta el 79, y se implementó el mismo periodo en Guatemala y Honduras. Y estos regímenes ocurrieron a golpes de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? ¿Quién me puede decir qué es un golpe de Estado? Golpe de Estado. Quitar a un presidente por fuerza o guerra. Exacto, correcto, muy bien, muy bien. Dígame, Donay, ¿iba a decir algo? Un golpe de Estado es como la perdición para un presidente, porque el pueblo hace todo para que ese presidente ya no esté en la dictadura. Ok, excelente, muy bien. Bien, como decíamos, un golpe de Estado es quitar a la fuerza, por la fuerza, ya sea política, económica o militar, a un presidente, ¿verdad? Y ocupar poder. Por ejemplo, en este caso, los militares se daban un golpe de Estado. Acá en el país no fue la excepción. Hubo un momento en que los militares se sucedían uno con otro. Uno le daba golpe de Estado, el otro quedaba en el país, el otro le daba golpe de Estado, y así un periodo bien conflictivo, ¿verdad? Entonces, todo esto en los mismos años se realizó en Guatemala y en Honduras y El Salvador. Estos regímenes recurrieron a golpes, lo que estábamos diciendo, de Estado para llegar al poder. También practicaron el terrorismo de Estado, que consiste en usar la represión discriminada para eliminar toda disidencia. O sea, todo el que no está de acuerdo tiene que hacerse a un lado, porque si no se desaparece. Algunos golpes de Estado fueron impulsados desde Washington a Estados Unidos. Por este camino se espera obtener la mayor legitimidad y el rápido reconocimiento internacional. Bien, en su libro, en la página 120, yo creo que lo tiene ahí en su libro, ¿sí? Ahí habla del panorama político latinoamericano que cambió después de 1948. Ojo con este dato. En este año se reunieron en Bogotá los representantes de todos los países del continente americano para fortalecer, oiga bien, el llamado panamericanismo, es decir, la asociación y la cooperación entre las naciones americanas. A la asociación y la cooperación entre las naciones americanas se le llamó
panamericanismo. Ojo con esa palabrita, subrayelo ahí, échele cosita ahí que se vea diferente. Es decir, la asociación, repito, y la cooperación entre las naciones americanas. A partir de esta reunión, ojo, se creó la Organización de Estados Americanos, que comúnmente la conocemos como la OEA, ¿sí? Desde su nacimiento, esta institución, la OEA, tuvo una marcada influencia estadounidense, lógico, ¿verdad? Debido a que la entrada de América Latina a la Guerra Fría, bien, pausa. ¿Quién me puede hablar de la Guerra Fría? Dígame algo de la Guerra Fría. ¿Qué era? Era un conflicto donde había mucho frío, estado helado, o algo, pues, no sé. Si alguien sabe, dígame. Ah, David vio que iba a abrir el micrófono. Sí. Entre El Salvador y Guatemala. Bueno, sí, lo que sucede que en lo que es la Guerra Fría fueron las dos potencias, la que antes conocíamos como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y el bloque de la... Le llamaron la Guerra Fría. No le escucho muy bien, habla un poquito más fuerte. Que yo sé la respuesta, que por qué se llamó la Guerra Fría. Dígame. Se llamó la Guerra Fría porque nunca hubo un conflicto de armas, o sea, directo. Exacto, cabalito, muy bien, Adonai, así se hace. Entonces, lo que decía Adonai, no hubo un conflicto directo entre estas potencias, pero sí apoyaban los conflictos periféricos. ¿Qué eran esos conflictos periféricos? Los del bloque capitalista y los del bloque socialista o comunista. Por ejemplo, la Revolución Cubana, chicos, ya vamos a hablar de ella, fue apoyada totalmente por la URSS, ¿sí? A los insurgentes, y el gobierno era apoyado. ¿Por quién cree que era apoyado? Dígame. Ajá. ¿Quién cree que apoyaba el gobierno en la Revolución Cubana? Estados Unidos, ¿sí? Que era el bloque capitalista. Bueno, yo no sé si hablaba con ustedes anteriormente que desde muchos años atrás los países han llamado imperialistas a Estados Unidos. Imperialista significa que realizan ocupaciones y también no solo llegan a ocupar, sino que también se intrometen en cuestiones sociales, económicas y políticas de esos países. De ahí donde viene que los países son soberanos. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún otro país puede tomar decisiones que vayan, ya sea en lo político, social y económico, en el país de origen, ¿sí? Y en estos casos se vienen dando, ¿verdad? La ocupación militar, lo que le llamamos anteriormente, y ya llegaban a tomar decisiones, ¿verdad? Entonces la Guerra Fría fue un conflicto en el cual las dos potencias apoyaban a los países que estaban en conflicto, cada uno de izquierda o derecha, ¿verdad? Bien, entonces decía que la OEA nació con una marcada influencia de Estados Unidos, o sea, prácticamente le decía qué hacer, debido a que la entrada de América Latina en la Guerra Fría había colocado en la órbita de los países del bloque del oeste, de tendencia capitalista, representados por Estados Unidos, y la influencia estadounidense de la OEA se hizo evidente en la Conferencia de Caracas de 1954, en la cual implicaba una amenaza a su sistema y que por lo tanto debería ser tratado como un tema de asuntos internos. Muy bien, vamos a la presentación, veamos a la pantalla. Las características de estos regímenes militares. Fijémonos bien, una dictadura militar es una forma de gobierno autoritario, ¿sí? No hay excusa. Si él dice que eso que está en la pantalla, la letra que tenemos en la pantalla es verde, todos los demás van a decir que es verde, ¿ah? Autoritario. Bien, las instituciones ejecutivas, legislativas y jurídicas son vigiladas por las Fuerzas Armadas que imponen cualquier forma de control democrático o impiden. O sea, por eso usted puede escuchar muchas personas por la radio, por la televisión, por los periódicos en estos momentos en el país. Algunos dicen dictadura, otros dicen que no es dictadura, pero con este conocimiento usted va a tener una concepción de eso, ¿verdad? Entonces, repetimos, una dictadura es una forma de gobierno autoritario, no le pide permiso a nadie, ¿sí? Hace las cosas. Las instituciones ejecutivas,
legislativas y judiciales. ¿Cómo se le llaman a eso? ¿Los tres poderes de quién? A lo que es la Estado. Exacto, los tres poderes del Estado. Y según los grandes pensadores como Montesquieu, debe haber una separación entre estos tres poderes, ya sea los ejecutivos, los legislativos y los judiciales, ¿verdad? Entonces, estas dentro de una dictadura no pueden tener esa separación. O sea, cada poder debe actuar por sí mismo, porque son vigiladas por las Fuerzas Armadas e impiden cualquier control democrático y suelen originarse como consecuencia, fíjese bien, de la supresión del gobierno existente hasta entonces tras un pronunciamiento o golpe de Estado, ¿verdad? Los regímenes militares tienden a retratarse como independientes, como un partido neutral, o sea, no son de izquierda ni de derecha. En la Revolución Francesa, parece, no sé si lo vimos con ustedes, pero cuando vea el tema de la Revolución Francesa, ahí va usted a entender cuáles eran los de izquierda y cuáles eran los de derecha. Ahorita, pues nosotros, así a grandes rasgos, conocemos que, por ejemplo, dos partidos antagónicos que siempre han estado, uno de derecha y uno de izquierda, ¿verdad? Ya lo vamos a tocar más adelante. Entonces, como un partido neutral y una dirección interna partidista en épocas de agitación, al tiempo que presenta a los políticos civiles como corruptos ineficaces. Entonces comienza ahí, ¿verdad? Los militares a tomar puntos y decir son ineficaces, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y se imponen por la fuerza militar, ¿verdad? De acá, de este punto, es donde cuando hay represión hacia el pueblo y el pueblo ya no quiere la represión, ¿qué es lo que pasa? El pueblo sale a manifestarse, pero dentro de una dictadura, ¿ya me va a decir algo, Donald? Tengo una duda. Diga. Con lo que está pasando ahorita en Colombia, con todo lo del presidente y todo eso, ¿y por qué no hacen un golpe de Estado? Lo que sucede es que sí se podría hacer, pero es bien difícil realizar un golpe de Estado, porque tienen que estar de acuerdo la mayor parte de instituciones y siempre tiene que haber alguien cercano al presidente, ¿verdad? Entonces, por ahí es un poco difícil. En este caso de los militares, pues como tenían el poder, de armas y todo, se les era más fácil, ¿verdad? También, otro punto de lo que usted me preguntaba, es las instituciones que están velando por los derechos humanos, ¿verdad? Eso se supone que los golpes de Estado son del siglo pasado, y por eso se ha reconstruido una democracia, ¿verdad? Bien, pero sigamos adelante. Los regímenes militares tienden a retratarse como partidos independientes, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Vamos a la siguiente, ahí está. Los regímenes militares generalmente han justificado la presencia en el poder como una manera de traer la estabilidad política. Dicen, con nosotros va a haber estabilidad política, nadie va a sufrir, se va a hacer esto, y rescatarla de amenazas ideológicas, ¿verdad? Usted puede ver las ideologías, puede hacer una breve investigación de la ideología de Cuba y la ideología de Estados Unidos y usted se dará cuenta. Bien, vamos a la siguiente. Una de las características, fíjense, casi universales en los gobiernos militares es la institución de la ley marcial o de un estado de emergencia permanente, mediante la cual se eliminan, ¿qué es eso? En el cual se eliminan todas las garantías jurídicas que protegen a las personas contra el abuso del Estado, ¿sí? Los regímenes militares generalmente no respetan los derechos humanos y utilizan la fuerza y la represión para silenciar a los disidentes y opositores políticos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que le estaba explicando hace un momento. Cuando los pueblos, en la mayoría de casos, son reprimidos, el pueblo se une, de ahí viene el dicho del pueblo unido, y salen a manifestarse como forma de rechazo a estas políticas. ¿Qué hacen estos gobiernos autoritarios? Sacar la fuerza armada y dispararles, golpearlos, detenerlos, pero nunca van a escuchar por qué se han manifestado, ¿verdad? Y también otra cosa, las manifestaciones que se dan en el país no es la forma correcta de manifestarse. Yo no puedo salir a cerrar una calle, a quemar llantas, porque estoy dañando los derechos humanos de las demás personas, la libre circulación y todos los que con ellos van, ¿verdad? Hay diferentes formas de manifestarse. En otros países, por ejemplo, Japón, hace unos años hubo una manifestación
por el alza de unos precios en cuestiones de transporte. ¿Qué hicieron los transportistas para manifestarse? ¿Qué creen ustedes que se hubiera hecho en el país si los transportistas se manifiestan? ¿Qué creen que hubiera pasado? Puede decirme ahí. He abierto el micrófono. A ver. Si hay un problema con los transportistas, digan, ajá. No lo escuché, pero bueno. Los hubieran matado. Antes de eso. Cierran las calles, ¿verdad? Y sí, protestan y tan... Pero déjeme decir, en Japón salió de manifestación y nunca cerraron las calles, sino que salieron, ¿verdad?, a servir a la gente hasta que el combustible se terminó y parquearon las unidades. Y esa fue la forma de manifestarse frente a las personas que ellos querían ser escuchadas, ¿verdad? Entonces hay formas, como les decía. Vamos a la siguiente. Algunos dictadores en América Latina. Por ejemplo, tenemos el país República Dominicana de 1930 a 1938, fue Rafael Leónidas Trujillo. También de 1942 a 1950. En El Salvador, del 1931 al 44, Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad? Hasta 1947. En Nicaragua, de 1950 a 56, Anastasio Somoza, pero el padre. Y de 1957 al 79, Luis y Anastasio Somoza, que eran los hijos de Anastasio Somoza. Y en Cuba, 1959, Fidel Castro, hasta hace unos años atrás, que se dio el poder a Raúl Castro por enfermedad, ¿verdad? Y siguen los casos. En Haití, de 1956 a 1971, Francis Dulavier, que fue el padre. Y del 71 al 86, Jean-Claude Duvalier, que es el hijo del anterior. En Honduras, creo que ya lo hemos visto, el año pasado, el séptimo, Tiburcio Carías Andina. En Guatemala, de 1954 al 57, Carlos Castillo Armas. Y en Chile, bien famoso, 1973 hasta 1990, Augusto Pinochet. Eso es un ejemplo de algunas dictaduras en América Latina, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Bien, el militarismo dejó una huella en toda América Latina, indudablemente, ¿verdad? Y con el fin de esta etapa, inicia la reconstrucción del sistema democrático. Sin embargo, sigue siendo un reto readecuar las relaciones cívico-militares y las nuevas condiciones políticas. Los conflictos sociales en Latinoamérica han dificultado la transición a mejores condiciones de vida, a pesar de las potencialidades a nivel de recursos naturales y humanos que posee la región. Quiero que vaya conmigo a la página del libro, bien, donde vamos a iniciar los procesos revolucionarios en Latinoamérica, página 121. Bien, aquí necesito una persona que me ayude a leer la Revolución Boliviana. Revolución Boliviana. Bueno, si no, vamos a escoger uno aquí. Douglas Sánchez. ¿Está por ahí Douglas Sánchez? Douglas Sánchez. Lo puedo leer. Muy bien, Adonai. Excelente, gracias. La Revolución Boliviana de 1952, popularmente conocida como la Revolución Nacional, o abreviadamente RN, marca el ingreso de Bolivia al siglo XX. El siglo XX es un periodo que comprende desde el 9 de abril de 1952 hasta el golpe de Estado del 4 de noviembre de 1964, durante el cual gobernó el Movimiento Nacional Revolucionario, MNR. En estos 12 años, el MNR llevó a cabo un proceso de modernización de cambios en rumbo del desarrollo político, económico y social del Estado de Bolivia. Muy bien, gracias. Bien, en su libro, página 121, habla también de la Revolución Boliviana. En 1951, este país estuvo regido por una política conservadora que dio fuerza a los sectores revolucionarios que llegaron al poder, ahí con Víctor Paz en Tesoro, que es el que tenemos en pantalla, de 1952. De este modo comenzó la Revolución Nacional, que consistió principalmente en la nacionalización del estaño y en una reforma agraria, ¿sí?, que pretendía levantar el nivel de vida de la población minera y campesina
paz estrenoso para consolidar el éxito de su revolución, estrechó sus relaciones con Estados Unidos y así aseguró préstamos necesarios. Sin embargo, las imposiciones norteamericanas terminaron por generar un agotamiento económico, o sea que ahí estaba detrás Estados Unidos. El RN realizó una de las mayores transformaciones fundamentales en la participación ciudadana en Bolivia, la distribución de tierras a través de una reforma agraria que logró acabar con el régimen de los terratenientes imperante en el occidente del país, el control del Estado sobre los recursos naturales y la economía boliviana. Bien, vamos al siguiente, la que es la Revolución de Guatemala. No sé si hay alguien ahí que me puede leer la Revolución de Guatemala en el libro, por favor. Es el texto, ¿no? En la parte 2. Yo, profe. Gracias. La Revolución de Guatemala de 1944, conocida también como Revolución de Octubre o como el 20 de octubre, fue un movimiento cívico-militar ocurrido en Guatemala el 20 de octubre de 1944. Efectuado por militares, estudiantes y trabajadores que derrocó al gobierno de facto del general Jorge Higo, dio lugar a las primeras elecciones libres en ese país e inauguró un periodo de 10 años de modernización del Estado en beneficio de la mayoría de clase trabajadora. La historiografía posterior ha denominado a dicho periodo como los 10 años de primavera o la Edad de Oro de Guatemala, y actualmente el 20 de octubre es una fiesta nacional en ese país centroamericano, conmemorada como el Día de la Revolución de 1944. Muy bien, gracias. Pues déjeme decirle que ¿por qué nos dicen las revoluciones? Porque cuando nosotros estamos entrando a los regímenes militares, que habíamos dicho de los regímenes militares, que eran autoritarios, que se imponían a la fuerza, que llegaban al poder por golpe de Estado, que no habían disidentes, o sea, que todos estaban de acuerdo, y si usted no estaba de acuerdo, pues ni modo, le tocaba desaparecer del país, ¿verdad? De una u otra manera, pero a todo eso, a toda esa represión, quitaron tierras, hicieron lo que ellos quisieron con el país. Pero ¿qué pasó? La gente se cansó y comienza la revolución. Esto no puede estar pasando. Unámonos y derroquemos a estos señores, ¿verdad? Por eso estamos viendo las revoluciones de Guatemala, hemos visto la de Bolivia. Vamos a ver, esta es muy importante antes de terminar, la revolución cubana. La revolución cubana es la única revolución que se consolidó en América Latina luego del episodio guatemalteco. La revolución cubana se debió básicamente a la protección que prestó la Unión Soviética, lo que ahora estaba diciendo, la ex-URSS, que era un principal representante del bloque opuesto al estadounidense. El proceso de revolución comenzó el 26 de julio de 1953, cuando el estudiante de Derecho Fidel Castro dirigió la toma del cuartel Moncada, la segunda guarnición del país, ubicada en Santiago de Cuba, en respuesta al golpe de Estado de Batista. El movimiento fracasó y Castro fue apresado. Sin embargo, unos meses después fue absuelto y marchó al exilio en México, desde donde organizó una pequeña expedición que penetró en Cuba. Tras el desembarco del yate de Grama, en noviembre del 56, Castro y su movimiento 26 de julio, conocido también como M26, crearon un foco guerrillero en Sierra Maestra, provincia de Oriente, que se convirtió en el ejército rebelde. A partir de 1957, la guerrilla salió lentamente de su aislamiento y comenzó la ofensiva en los llanos. Y en 1958, Estados Unidos decidió suspender el envío de armas a Batista y la resistencia del dictador desmoronó. Esto permitió que el triunfo de la revolución y el 1 de enero de 1959 con la toma de La Habana, Cuba. Eso es un hecho histórico. Lo que le decía, dentro del contexto de la Guerra Fría se dan estos conflictos periféricos y Cuba es uno de los ejemplos de cual la revolución triunfó en ese país, ¿verdad? ¿Todo por qué? Porque a Arbenz, Estados Unidos dejó de apoyarlo, por eso ganó la Revolución Cubana, ¿verdad? La Revolución Cubana fue la primera revolución comunista
en el continente americano. El régimen resultante de la revolución, considerado por organismos como analistas internacionales, autoritario y restrictivo, se ha mantenido en el poder a pesar de las sanciones internacionales y la caída del bloque socialista. El régimen ha sido acusado de violar derechos como la libertad de expresión, la libertad de circulación, entre otros, ¿verdad? Porque es un gobierno de origen socialista, ¿verdad? En el cual lo que lo diferencia de los demás es que las empresas y todo, hasta los alimentos, están controlados por el Estado. En cambio, el bloque capitalista, hay propiedad privada, ¿sí? Hay propiedad privada y la oferta y la demanda, en el cual usted puede ofertar o puede vender caro o barato, dependiendo, ¿verdad? Entonces, ahí, Cuba es un ejemplo de ello. Bien, Panamá, la primera acción se produjo en 1964, ya casi terminamos, a raíz de algunos disturbios civiles nacionalistas. Esta invasión causó la muerte de varias personas. Y en la República Dominicana, tras el asesinato de Trujillo en 1961, asumió el poder Juan Bosch, quien fue derrocado en 1963 por militares de la Escuela de Trujillo, y a su vez en 1965 una revolución militar nacionalista que buscaba restaurar un gobierno democrático trató de dar un golpe de estado a los dictadores, pero la intervención militar estadounidense frustró ese intento. Yo creo que, bueno, niños, vamos a dejar este contenido en continuación debido al tiempo. Ya casi es la hora del almuerzo, estamos a medio minuto para que usted vaya a almorzar. Vamos a dejar esto acá y luego vamos en otra sesión, vamos a continuar con los apartados que faltan, que es la Alianza para el Progreso, la Guerra Fría y la intervención de Estados Unidos y la finalización de las dictaduras militares. Espero que haya sido de beneficio para ustedes y nos veremos en una nueva sesión. Adiós a todos. Feliz almuerzo y feliz tarde. Adiós, profe. Adiós, adiós. Adiós, profe. Adiós, adiós a ustedes. Adiós. Adiós, profe. Gracias por Adiós, adiós, cuídense. Adiós.